Bienvenidos, hermano, es un placer, verdaderamente es un honor para saludarlos otra vez más, otra semana más. Aquí estamos preparándonos para alabar y glorificar el nombre de Jesús. Hermanos, en este momento que estamos pasando, que yo sé que hay muchos momentos de incertidumbre, que no sabemos qué es lo que está pasando, no sabemos qué es lo que viene, no sabemos qué esperar, pero una cosa sí podemos saber: en quién hemos creído. Amén. ¿Quién es nuestro Dios? Amén. ¿Qué es lo que esperamos de Él? ¿Y cuáles son las promesas que Él nos ha dejado, nos ha prometido? Él nunca cambia. Él permanece fiel siempre. En eso vamos a descansar. Vamos a hacer una oración para comenzar nuestro servicio. Padre, te damos toda gloria y toda honra, Padre Santo. Señor, nuestra confianza está en ti solamente, Señor. En este momento, Señor, descansamos en ti, Señor. Ponemos todas nuestras cargas, Señor, todas nuestras angustias, Señor, todas nuestras enfermedades, Señor, todas nuestras dudas y preguntas, Padre, las ponemos sobre tu trono, Padre Santo. Confiando, Padre Santo, que tú estás con nosotros, Señor. Y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Bendice, Señor, este tiempo que vamos a pasar juntos, Señor, y glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo. Amén. Majestad, te adoro, majestad. Doy a Cristo toda gloria, alabanza y honor. Majestad, reino y autoridad. Desde su trono fluye por siempre su majestad. Alabad, alabad y exaltad el nombre de Cristo. Magnificad y glorificad a Cristo el Rey. Majestad, te adoro, majestad. Aquel que murió y resucitó es Rey y Señor. Alabad, amén. Alabad y exaltad el nombre de Cristo. Magnificad y glorificad a Cristo el Rey. Majestad, te adoro, majestad. Aquel que murió y resucitó es Rey y Señor. Majestad, majestad, te adoro, majestad. Aquel que murió y resucitó es Rey y Señor. Alabad, alabad y exaltad el nombre de Cristo. Magnificad y glorificad a Cristo el Rey. Majestad, te adoro, majestad. Aquel que murió y resucitó es Rey y Señor. Aquel que murió y resucitó es Rey y Señor.
Cordero. Sea el honor. Díselo, sea la gloria. Sea la gloria. Sea la honra. Sea el dominio por los siglos de los siglos. ¿Alguien puede levantar su voz y declararlo así? Poderoso Dios, levántalo a Él. Poderoso Dios, te alabamos, Rey. Poderoso Dios, oh, mi alma clama por ti. Alguien se lo dice y se lo levanta. Poderoso, poderoso Dios, te alabamos, Rey. Poderoso Dios, poderoso, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Díselo al que está sentado. Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea el honor. Díselo, sea la gloria. Sea la gloria, oh, sea la honra, yeah. Vamos, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, vamos a decirlo, poderoso, poderoso Dios, levántaselo a Él. Poderoso Dios, te alabamos, Rey. Poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, vamos. Poderoso Dios, poderoso es nuestro Dios. Poderoso Dios, poderoso es nuestro Dios. Poderoso Dios, mi alma clama por ti. Dice, levanta tu corazón, declara su poder, su majestad, su poderío está en este lugar, cantando. Poderoso, poderoso, oh, poderoso, poderoso Dios, que lo cantamos a ti, mi Rey. Poderoso, poderoso Dios, poderoso es nuestro Dios. Poderoso
Escuche las voces diciendo: poderoso, poderoso Dios. Te lo cantamos a ti, Rey. Poderoso Dios. Jesús, Jesús, poderoso Dios. Te lo levantamos en alto, Rey. Mi alma clama por ti. Gracias, Señor. Poderoso Dios. Jesús, Rey de Reyes Y poderoso Dios. Te alabamos, Rey. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Si estás en casa, dale un fuerte aplauso al Rey, porque nuestro Dios es poderoso y en Él somos más que vencedores. Amén. Te alabamos, Rey. Nuestra enseñanza hoy en día se llama La historia de Moisés. Y la serie se va a llamar hasta que Dios diga otra cosa, Conociendo a Dios. Es interesante lo que podemos aprender de la historia de Moisés, y hoy vamos a estar siendo guiados por un versículo que está allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, y dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Son muchas las formas en que podemos conocer a Dios, a través de la naturaleza, de sus obras, de sus testimonios y de su palabra, obviamente. Hoy veremos una parte de la vida de Moisés y cómo Dios lo acompañó siempre, y lo que Dios hizo a través de la vida de Moisés es para aprender hoy en día. Para tener una idea más clara de nuestro Dios, Moisés nace y crece en un tiempo muy difícil para los hebreos o los israelitas, pues en Egipto, ustedes saben, estaba siendo maltratados. Era un pueblo que estaba en esclavitud, y duraron 430 años en esclavitud. Ustedes ni siquiera podemos imaginar cuánto tiempo, cuántas generaciones pasaron. Probablemente, no sé, más de 50 generaciones. Faraón representa a la humanidad preocupada por las cosas grandes, por construir grandes ciudades, por construir grandes edificios, por construir palacios, mansiones en donde posiblemente vivía Faraón y todos sus súbditos. Eso es lo que representa Faraón hoy en día. Ustedes pueden ver cómo hay gente en esta hora que construye grandes ciudades. Algunos de ustedes han visto la ciudad más nueva que hay, que se llama Dubái, y es extraordinariamente suntuosa. Son miles de edificios los que ya hay ahí. Y Moisés representa a la humanidad que Dios llama a su servicio. O sea, nosotros en cierta forma representamos ese Moisés de ahora, con interés en las cosas espirituales, con un deseo de servir a Dios y sin afán de las riquezas, y motivados por ayudar a los demás. Creo que ese es el espíritu que debemos de tener. Cuando Dios llamó a Moisés perdió todo lo que él tenía en palacio. Ustedes recuerdan que él creció en el palacio de Faraón. Una hija del Faraón lo adoptó. Ahora, en el tiempo en que Moisés ya había crecido, entonces ya no era la hija de Faraón, sino era la hermana de Faraón. Porque ya entró otro faraón, que era el hermano de esta mujer que había adoptado a Moisés. Podemos conocer a Dios a través de la protección que Dios ejerció a Moisés. Podemos ver en la historia de él
que Moisés, desde su nacimiento hasta cumplir con la misión que Dios le tenía, ¿fue fácil la vida de Moisés? Quizás te preguntes hoy. No fue fácil. Desde el momento en que nace, ustedes saben que Faraón había lanzado un decreto de asesinar a todos los niños, y este era un niño. Por 3 meses su madre lo ocultó. Miremos lo que dice Éxodo, ya en el capítulo 6. Dice: y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Aquí no dice cuándo había dado a luz a María. Eran 3 hijos los que esta pareja tuvo. Ustedes recuerdan que María posteriormente sería reprendida por Dios. En el libro de Éxodo podemos ver algunas de esas cosas, y en el libro de Números. El faraón había decidido asesinar a los niños, y esta mujer decidió esconderlo. Dice el libro de Éxodo, allá en el capítulo 2, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Es de resaltar la buena madre que tuvo Moisés. No solamente se expuso en esconder a su hijo por 3 meses, porque si era sorprendido el hijo que la estaba escondiendo, probablemente ella iba a pagar con su vida. Lo escondió, pero ya viendo que no podía esconderlo más, decidió entonces ponerlo ahí en esa cuna calafateada y lo puso en el río. Obviamente Jocabed tuvo que ser una mujer también muy astuta. Dios le dio la estrategia para que su hijo fuera interceptado por la hermana o la hija del faraón en ese momento. ¿Quién lo daría a una mujer? O sea, la hija de faraón lo recoge del río, lo ve muy hermoso y decide que una mujer lo críe mientras crece un poco más. Y esa mujer a quien ella le daría a su hijo, pues fue exactamente su misma madre. Dios apareja todos los pequeños detalles, ténganlo presente siempre. Dios no se ha olvidado de ninguno de nosotros, de ninguno, absolutamente de ninguno se ha olvidado. Y cuando el niño creció, dice allá el libro de Éxodo en el capítulo 2, continúa diciendo: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, o sea, lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Luego Moisés creció como miembro de la casa real, con todos los privilegios y la formación como un príncipe egipcio. Es interesante cómo Dios tuvo que hacerlo crecer en la casa real, porque ustedes saben, Dios tenía un plan dispuesto para Moisés. Dios iba a hacer que Moisés escribiera los 5 primeros libros de la Biblia. Saben, en ese tiempo no todo el mundo escribía. Eran muy contados los que escribían. En ese tiempo no había universidades, entonces a Dios le tocó poner a Moisés en el palacio del rey para que aprendiera lo que probablemente hoy aprendería alguien en una universidad. Aprendió a leer, aprendió a ser también un valiente guerrero. Hechos nos dice allá en el capítulo 7, dice: pero siendo expuesto a la muerte, o sea, el niño, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Bien interesante lo que escribe aquí Lucas a través de Moisés, porque Moisés mismo ni siquiera se sentía apto para hablar. Eso fue una de las disculpas. Es importante resaltar que Faraón en Egipto era como un dios. Lo que decía Faraón, eso era lo que se hacía. Se cumplían los decretos de él. Esto no era como un tipo de presidente, era como un dios, Faraón para ellos. Sin embargo, podemos ver que la soberanía de nuestro Dios estaba por encima de Faraón.
Y para demostrarla, envió a Moisés a crecer en el mismo palacio de él. Es interesante. Faraón haciendo crecer a aquel que después lo destronaría completamente. Bueno, podemos ver el cuidado de Dios, podemos conocer a Dios a través del llamado que Dios le dio a Moisés. El segundo aspecto es su llamado. Es interesante cómo Dios elige a las personas, las cuida, las organiza, pone todo lo necesario en su entorno para manifestarse luego a ellas y revelarles su plan. Tú no estás fuera de ese plan. Es importante que hoy en día tú reconozcas que Dios tiene un plan con tu vida. Luego las equipa y pone su gracia sobre ellas para que no se rindan en ninguna dificultad y puedan cumplir con la misión que Dios les ha encomendado o les va a encomendar. Esto es lo que se llama llamado. Algunos de ustedes, especialmente los músicos y todos los que participan en la obra, saben que tienen un llamado. Saben que esto es más allá de la decisión de ellos. Es que Dios puso eso en el corazón y hay que cumplir con ese llamado. Éxodo capítulo 3 dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Moisés era adulto cuando tuvo que huir de Egipto. Probablemente tendría cerca de los 40 años, porque Moisés había participado en varias campañas militares con el faraón. Luego, ustedes saben que Moisés tuvo que huir por el evento que se dio de que él defendió a uno de los hebreos y fue identificado porque mató a uno de los egipcios que estaba atacando a uno de los hebreos. Y él tuvo que huir porque Faraón lo perseguía para matarlo quizás. Luego Moisés vivió en Madián. Madián es parte del desierto, él tuvo que huir ahí, llegó a Madián y ahí encontró una familia que en cierta forma lo adoptó y se casó con la hija de ese hombre que era el sacerdote de ese lugar, y esa mujer se llamaba Séfora, con quien tuvo 2 hijos. Ustedes quizás lo recuerdan, hay algunas historias fílmicas que lo relatan. Cuando él estaba cumpliendo otros 40 años en Madián, piensa en una cosa, 40 años duró en Egipto, en la casa de Faraón. Ahora completó otros 40 años en Madián. Tuvo 2 hijos, fue pastor de ovejas quizás tuvo algún dinero con su suegro. El caso es que ahora Moisés tenía 80 años y de repente se le aparece el Señor en una zarza y lo llama, y es cuando se sucede ese pasaje que acabamos de leer. En Éxodo capítulo 3 podemos leer, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Podemos ver que incluso ahí estaba Moisés descalzo, hablando con Dios a través del fuego que había en esa zarza que no se consumía. Pero aquí estaba Moisés poniendo argumentos ya a Dios. Yo no soy nadie, como todos de nosotros ponemos argumentos cuando el Señor nos llama a servir en la obra. No, yo no tengo las habilidades, yo no sé hablar en público, yo quizás no canto bien, no puedo tocar un instrumento, no puedo, que cualquier trabajo que el Señor te asigne y tú siempre encuentras un argumento para no hacerlo. Moisés no era diferente de ninguno de nosotros. Dios nos habla, nos da una instrucción y encontramos excusas para dilatar y la tarea o simplemente no hacerla. No nos sentimos preparados o listos para obedecer. Esa es nuestra forma de ver las cosas. Éxodo capítulo 4 sigue diciéndonos, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Él mismo estaba creando un argumento de que ya no le iban a creer ni siquiera sus mismos hermanos.
En el momento en que Moisés sale de Egipto es porque también él identifica su origen. Y ya no se considera más egipcio, sino que se considera ahora hebreo. Pero ahora la segunda excusa que puso Moisés tenía que ver con lo que los demás pensarían. O sea, no era ya él, sino estaba creando un argumento por lo que los demás dirían. Saben, muchas veces, ustedes lo saben, invita uno a alguien aquí a que haga la enseñanza y las personas antes de pasar acá ya le han hecho a uno cantidad de argumentos para no hacerlo. Entonces termina uno diciendo, bueno, pues entonces todavía no está listo. Éxodo capítulo 4 continúa diciendo, ya en el versículo 10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en lengua. Aquí Moisés estaba lanzando su tercera excusa. No podemos ni siquiera entender cómo Moisés estaba ahí hablando con Dios y estaba sacando excusas, como que Dios no nos conociera exactamente como somos. Con una aparente dificultad para hablar. ¿Acaso Dios no podía resolver este impedimento que tenía Moisés? ¿Acaso no podría convertirlo en un hombre elocuente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles son tus excusas hoy para no servir al Señor o no servirle en una mejor capacidad? Éxodo capítulo 4, el versículo 13 continúa diciendo, y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. En otras palabras, Moisés sabía que Dios había preparado a su hermano para que su hermano fuera su ayuda en este proceso de cumplir con esa labor. Pero la cuarta excusa de Moisés fue sugerirle a Dios que su hermano Aarón hablara por él, sin darse cuenta que así Dios Todopoderoso no le sanaría. Si es que tenía alguna dificultad para hablar, Dios ya no le iba a sanar su dificultad para hablar, porque iba a trasladar la misión a su hermano Aarón. Aprendamos hoy que a Dios no le gustan las excusas, porque es a ti a quien te dañan las excusas, no es a Él, es a ti. Cada uno de nosotros somos dañados cuando hacemos excusas o ponemos excusas frente a Dios para no servir. Hebreos dice así, allá en el capítulo 11, el capítulo de la fe, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Es bien interesante cómo ya Moisés identificó que donde Faraón ya no podía tener una relación con Dios, no podía servir a Dios en ese ambiente en donde todo el mundo buscaba más bien su fama. Finalmente entendemos que el llamado de Dios es irrevocable. En otras palabras, no hay nada que se pueda comparar con servirle a Él. ¿Están de acuerdo ustedes? Las excusas quedan sin piso y su gracia se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida, sin importar lo que queda atrás, pues esto no puede ser comparado con la oferta del Señor, que es sobrenatural, y ustedes saben cuál es y cuán grande es. La tercera aspecto que podemos nosotros conocer a Dios a través de la historia de Moisés es su investidura y sello. Todo el mundo anhela posición, prestigio y seguridad. ¿Quién no? Y hablamos con todas las personas y todas las personas anhelan eso. Y cuando las han alcanzado, se dan cuenta de que no valió la pena luchar por eso. ¿No parece un poco antagónico? Todo lo contrario ocurre con el plan de Dios. Su investidura es sobrenatural y nunca se agota, y su sello verdadero y eterno. ¡Wow! ¿No les da gozo eso? Y Éxodo continúa diciendo allá en el versículo 12, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte.
Y eso fue exactamente lo que pasó. Ustedes recuerdan que ese monte fue destinado para que él recibiera las tablas de la ley. Las excusas de Moisés estaban fundamentadas en una modestia genuina sobre el miedo al rechazo por el mismo pueblo de él, por el pueblo hebreo. Pero Moisés era obstinado. Es una buena cualidad ser obstinado. Algunos de ustedes han sido obstinados. Yo admiro a los músicos porque los músicos tienen que ser obstinados. Porque para aprender a tocar un instrumento bien le toca dedicar horas y horas y horas. Y lo mismo pasa con los deportistas. Y con toda cosa que realmente sea buena tenemos que trabajar en ello. Dios lo trató con paciencia a Moisés, como hace con todos nosotros. Sin embargo, el Señor no le permitió evadir su responsabilidad, ni demorar, ni obstruir el plan divino. O sea, téngalo presente. Si Dios tiene un plan contigo, si Dios tiene un plan contigo, Dios lo va a cumplir. Tus excusas van a demorarlo, pero Dios lo va a cumplir. Éxodo capítulo 3, allá en el versículo 13b, dice: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ya no le quedaron a Moisés más excusas. Tendría que seguir las instrucciones y obedecer. Es igual para nosotros hoy. Si Dios nos dice que hagamos algo, debemos de obedecer. Y más si te asegura que Él irá contigo. Y que estas señales confirmarán su presencia y autoridad. Éxodo capítulo 4 continúa diciendo allá en el versículo 5: por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dos señales evidentes había dado Dios a Moisés, ustedes tal vez las recuerdan. Él, con su cayado, al tirarlo al suelo, se convertiría en serpiente. Y también su mano, cuando él la metiera dentro de su pecho y la sacaría con lepra. Al volverla a poner en su pecho y volverla a sacar, saldría sana. Eran las dos señales que Dios le dio a Moisés y que Moisés hizo en medio del pueblo para que el pueblo le creyese. Su mismo pueblo, el pueblo hebreo. Éxodo 6 dice así, y este es el sello del Señor. Este es un pasaje muy hermoso. Dice: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová. Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Lo interesante es que firmó Jehová. Y yo, Jehová. La firma de él. ¿Cómo no iba a ir Moisés lleno de esa pasión y de esa certeza de que Dios daría eso? El cuarto aspecto en el que podemos nosotros conocer a Dios a través de la historia de Moisés es su asignación. Moisés había visto la mano de Dios protegiéndole, llamándole, dotándolo y confirmando su presencia. Ahora estaba por delante el trabajo. Dios no nos da a conocer todo su plan. Él quiere que le obedezcamos y vivamos para Él un día a la vez. Un día a la vez. Él no te va a dar a conocer todo el plan.
Y tú dices, yo soy joven y el Señor me va a dar a conocer todos los años que tengo adelante y el plan tan maravilloso que Él tiene para mí. No va a pasar eso. Éxodo 4, allá en el versículo 15 dice, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Miren lo que estaba ocurriendo. Todos nosotros, los que hemos crecido con hermanos, sabemos lo difícil que es dar instrucciones a uno de nuestros hermanos, los que crecieron con nosotros en la casa. Quizás son los más rebeldes a aceptar tu idea. Entonces, esto era lo que estaba ocurriendo ahí. Ahora Moisés, que era el menor, tendría que darle instrucciones a su hermano Aarón, que era el mayor. Y no solamente eso, sino que tendría a Aarón que obedecer fielmente las palabras de Moisés. Éxodo continúa ya en el versículo 21 y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Quizás tú recuerdas cuando tu padre te daba instrucciones sobre un asunto de mucha importancia, de verdadera importancia. Quizás tú recuerdas cómo tu padre te repetía una y otra vez el proceso para que tú no fueras a fallar en obedecer fielmente la instrucción de tu padre. ¿Lo recuerdas? Yo lo recuerdo. Dios hace aquí lo mismo con Moisés, para asegurarse de que todo el plan tuviera éxito. Y que estuviera seguro de que sus palabras quedaran en los oídos de Faraón, de que este plan venía del Dios de los dioses, y que su poder sería manifiesto, y si no escuchaba, bueno, vería las que vio. Éxodo 5:1 continúa contándonos la historia. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Podemos observar la petición que estaba haciendo Moisés inicialmente. No lucía tan difícil de cumplir por el faraón, pues se trataba de salir al desierto a celebrar la fiesta a Jehová, quizás por unos días, lo que nos dice que nosotros no debemos de resistir a Dios cuando Él tiene un plan con nosotros. Debemos de aceptar su idea desde el principio y seguirla. Nuestro quinto aspecto en esta enseñanza de cómo conocer a Dios o conociendo a Dios a través de la historia de Moisés es el respaldo que Dios le dio a Moisés. Moisés sabía que Dios iría con él, que lo había dicho, pero no sabía lo que Dios haría si Faraón se resistía. Lo interesante de esto es que Dios mismo endureció el corazón de Faraón para que nosotros hoy pudiéramos ver la grandeza de su trono, su poder y autoridad. La petición inicialmente la encontramos en Éxodo 5:3. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Esta fue la petición que Moisés y Aarón presentaron al rey, a Faraón. Si observas bien, te das cuenta de que a Faraón le convenía dejarlos ir, pues el pueblo iba a interceder por los mejores días que tendría Egipto. ¿Por qué no darles una respuesta afirmativa? Pero ¿cuál fue la respuesta de Faraón? Éxodo 5:9. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Faraón actuó como si los israelitas estuvieran tramando una gran rebelión. Los hizo trabajar el doble y les exigió la misma producción de ladrillos, lo que provocó que el pueblo se pusiera en contra de Moisés. Porque ahora tenían más trabajo.
Ahora definitivamente no sabrían cómo enfrentar esto ellos, pero Moisés sabía que Dios estaba detrás de todo esto. Entonces Moisés recibió una tras otra las instrucciones de Dios y comenzaron a verse sobre Egipto las plagas para ablandar el corazón de Faraón. Pero entre más duras eran estas, más duro era el corazón del rey. Recordemos las plagas. ¿Alguno de ustedes las recuerda? Sangre, ranas, piojos, moscas, ganado muriendo, úlceras en las personas, granizo de gran tamaño, langostas, tinieblas y la muerte de los primogénitos. Lo interesante es que en todas ellas Dios protegió a su pueblo. ¿Puedes sentirte hoy en día protegido por Dios? Esto es solo una plaga lo que está ocurriendo hoy. Va a pasar y Dios va a permitir que su pueblo sea protegido. Quizás tengas algunos síntomas en casa cuando llegas después de una reunión o de comprar la comida. Pero déjame decirte algo. El Dios que te formó a ti está presente en todo lo que tú haces y quiere guardarte y quiere protegerte. Si tú decides no creer, estás en riesgo. Pero si tú decides tener una fe auténtica y tomarte de la mano de Él, las plagas no van a llegar a ti. Esta plaga no va a llegar a ti. Vamos a mencionar 3 plagas nomás, 3 versículos de las plagas. La plaga de moscas. Quizás tú digas, bueno, la plaga de moscas, pero con una sola mosquita que se meta en tu casa ya tienes problemas. Ahora que se metieran miles, millones de ellas. Dice Éxodo 8:21, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Éxodo 8:22 dice, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Mire, este mensaje está para cada uno de nosotros hoy en día, los que ven este mensaje también a través de los medios. Lo maravilloso del Señor es que Él todo lo que hace, lo hace para bendecirnos. Piensa en cada una de estas plagas y lo difícil o imposible que sería para el hombre controlarlas y no ser contaminado. Hoy en día estamos viendo una lucha. El mundo entero ha tenido una lucha por más de casi un año, en algunas partes más de un año. Nosotros más de 10 meses. Pero Dios lo hizo con su pueblo en cada una de ellas. Pueden ustedes leerlo. Siempre el campamento donde, el sitio donde habitaban los hebreos, que era llamado Gosén, nunca fue afectado por ninguna de las 10 plagas. Ahí estaban ellos. Dios apartó las plagas de ese lugar. Dios apartará las plagas de tu casa. Dios apartará las plagas de ti. La segunda plaga que vamos a mirar a través de los versículos, Éxodo 9, dice, he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Era la plaga del granizo. Por un momento pensemos en esta plaga. No parece tan mala. Ha caído granizo en estos días pasados en alguna parte en Sudamérica, unos granizos muy grandes. Mataron a algunas personas también. El granizo de esta plaga era tan grande que quien no estuviera en casa, sino afuera en el campo, el granizo le produciría la muerte. ¿Tú te imaginas que te pegue algo en la cabeza tan grande como una bola de billar o como una bola de boliche? Quizás no era tan grande, pero... Y además, este granizo venía acompañado de fuego, lo que causó destrozos e incendios en lo que quedaba de la tierra. Éxodo 9:26 dice, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Ahora puedes comenzar a creer en ese Dios que tenemos,
Qué buena fuera que en este tiempo en que la humanidad lucha contra el COVID-19, que no lo podemos vencer, pudiéramos ver la fidelidad que Dios tuvo con su pueblo en cada una de estas plagas. Dios igual quiere proteger a todo aquel que acepte a Jesús como su refugio. Y la última plaga fue la más tremenda de todas, que fue la muerte de los primogénitos. Dice el libro de Éxodo, allá en el capítulo 11, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Creo que esta última plaga mató más personas en una noche que cualquier otro evento en la historia. Era una sola noche, recuerden, no era un año. Quizás tú digas, el COVID ha matado cantidad de gente, pero esto fue en una sola noche. Él nunca ha hecho algo, el Señor, sin que no seamos nosotros alertados. Tanto amor tiene Dios por su creación. Éxodo 12, 22, ya para terminar, dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Podemos ver a Dios, le dio una instrucción al pueblo. Y esa misma instrucción el Señor nos la da hoy en día. Cúbrete con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo. Cúbrete cada vez que salgas de tu casa con la sangre de Cristo. Cúbrete cada noche, cúbrete cada mañana. La sangre de Cristo Jesús es el poder más grande que el Señor dejó al lado de su nombre. Es tiempo de que nosotros comencemos a creer más allá de lo que hemos creído. Y la palabra dice, caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti, ¿qué? No llegará. Estamos viviendo un tiempo en que Jesús tiene sus brazos abiertos para decirnos, hijitos, vengan a la tierra de Gosén, donde nada les podrá dañar. Tal vez tú estés pensando que no eres parte de esta familia de Dios, que no puede ser cubierto por la bendición de Dios. Déjame decirte que solo hay que hacer una simple oración para que tú seas inscrito en el reino de los cielos. Si tú has dicho, sí, quiero hacer esta oración, pastor, repite conmigo. Bendito Señor Jesús, reconozco que eres el Hijo de Dios, que cuando morías en esa cruz estabas ofreciendo salvación y vida eterna. Te acepto y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Gracias por perdonar mis pecados, solo tú los conoces. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Ahora sé que seré llamado cuando todo esto termine. Y gracias por poner tu Espíritu Santo en mí, para que pueda comenzar a ver las maravillas de tu reino, aún desde este tiempo de dificultad y aún desde este tiempo en que todavía tu reino no es completamente manifiesto. Padre, gracias te doy, porque tú hoy en día has perdonado mis pecados. Me arrepiento de ellos, Señor. Y gracias te doy por todo lo que harás de ahora en adelante. En Cristo Jesús he orado. Si tú hiciste esta oración, déjame decirte que el Señor tiene un plan contigo. Y quizás el plan que Dios tiene contigo sea mayor que el plan que Dios tuvo con Moisés. Pero tienes que comenzar a crecer, tienes que ir a la palabra, tienes que tener fe y creer en cada una de las cosas que el Señor escribió en su Biblia, que las escribió para ti. Gracias te doy, porque tú has tomado esa decisión hoy en día. Te bendigo hoy
con la sangre de Cristo, acompañándote siempre para que seas un victorioso y puedas comenzar a vivir sin temores y en gozo y paz. Gracias, Señor, te doy por cada uno de los que hoy en día hicieron esta oración en Cristo Jesús. Amén y amén.